Alejandro, un mes ya cumplió la llamada Ley Cari, ¿no? Que modifica el Código del Trabajo en materia de acoso laboral, sexual y violencia en el mundo laboral, que ha generado bastante demanda, porque hay muchas denuncias, más de 2000. Y de este tema, con todos los detalles y también la señal que hay cultural, vamos a conversar con quién. Con el abogado Cristian Becker, que él es abogado de la Universidad de Concepción, director de Becker Abogados, experto en derecho laboral, para que nos converse de las dificultades, la primera evaluación, el primer mes, que parece ser bastante significativo. Y además que está muy encariñado con esta casa de estudio, porque su padre se tituló de ingeniero aquí en esta universidad. Bienvenido, Cristian. Señor abogado, no tengo defensa. ¿Qué balance se hay? Primero, bienvenido, ¿no? Pero, ¿está funcionando esta ley? Muy buenos días, gracias. Sí, yo creo que hay bastante concientización sobre lo que es la violencia en el trabajo y el maltrato laboral. Pero es importante que la gente sepa de que esto ya estaba antes de la ley Carin. Es decir, antes de la ley Carin ya se sancionaba todo lo que era acoso sexual y laboral. Lo que pasa es que ahora se vino a flexibilizar un poco más. O sea, facilitar las denuncias. Facilitar la denuncia, por ejemplo, como bien dice, pero también el hecho de que la norma es menos exigente, porque antes tenía que ser una cosa reiterada. Sí. Ahora basta una vez. Entonces hay varios cambios, pero algunas personas se confunden y creen que esto empezó el 1 de agosto y lo que le pasó antes del 1 de agosto no lo puede denunciar. No, eso no es así. Lo que pasa es que el 1 de agosto se ha flexibilizado, pero ya estaba la protección en una menor medida. Y los elementos de prueba, perdón, me da la atención. ¿Te acuerdas que lo discutimos, Daniela, cuando lo analizamos? Que pueden ser aparentemente muy subjetivos. Por ejemplo, una persona se puede sentir agredida y va y denuncia. Por lo tanto, cualquier jefatura queda un poquito en entredicho, porque cualquier cosa pudiera motivar denuncia, y la sola denuncia ya en Chile es castigo. ¿Cómo ha funcionado esa parte? Porque parecía medio enredadito eso. Claro, igual hay que ser responsables en la acusación. Lamentablemente, una persona que sufre una situación y no tiene prueba, tiene que evaluar primero cómo va a proceder. Porque si yo hago una denuncia y no tengo prueba, puedo causarle un perjuicio al acusado o a mí mismo, porque no lo fundé suficientemente. ¿Y si viene de vuelta? Claro, entonces la persona denunciada, en este caso, podría después interponer una acción de injuria o calumnia o simplemente de perjuicio, porque igual se afecta, es una forma de asesinar la imagen, y hemos visto que de repente hay personas que son acusadas y después salen como inocentes. Entonces lo importante es reunir pruebas. Ahora, ¿qué prueba? Puede ser cualquier tipo de prueba, puede ser testigos, chats de WhatsApp, correos electrónicos, pero sin duda la prueba más trascendente es el testigo. Porque las cosas, las situaciones de maltrato son verbales. Muchas veces no quedan en un documento escrito. Entonces es importante que haya otra persona que lo haya presenciado. Cristian, también es importante que, si bien esto es algo punitivo, el foco claramente está puesto en algo que es un cambio cultural, que no es de corto plazo, sino mediano y largo. Entonces, mucha gente siente ahora y se está asustado por esta flexibilidad de la ley Carin, ¿no? Para estas denuncias, respecto a esta alza que se ha visto ahora, porque se sienten protegidos de alguna forma por esta ley y, por supuesto, por el Estado. Esto debiera cambiar. Hoy estamos hablando que al mes hay 2.233 denuncias y la mayoría, más que la mayoría, el 70% corresponde a denuncias de mujeres. En este sentido, se podría ver que de aquí a un par de meses esto va a ir cambiando, porque finalmente también el comportamiento debiese cambiar en las instituciones o las empresas, el mundo laboral. Claro, de hecho, en otros países que llevan la delantera en esta materia, como por ejemplo Estados Unidos, ya hay una cultura de los ejecutivos, especialmente varones, de no tomar el ascensor con sus compañeras, simplemente porque no quieren verse expuestos a ningún contexto. Entonces pasan situaciones como, van a bajar por el ascensor, ya baja tú por el ascensor, yo uso la escalera. En vez de cambiar el comportamiento. Claro, digamos, claro, entonces empieza a ver como una actitud un poco como la defensiva. Sí. Pero yo creo que eso es al comienzo, porque nos pasamos de un extremo de tolerar burlas y cuestiones que están como normalizadas, al otro extremo de no me salude la mejilla, no te acerques mucho, qué sé yo, y yo pienso que vamos a llegar a un punto intermedio en algún minuto. Ahora, bueno, eso le pasa a cualquiera, no atender a alguien a puerta cerrada, por ejemplo. El tema está que hay veces que uno, por la propia protección de la persona, quiere darle una información o tomar una medida que pudiera ser
no sé, pues afectar su imagen si se hace público. Entonces, ¿cómo se administra eso de no correr el riesgo? Porque te puede acusar de que la chantajeaste o lo chantajeaste, sea el jefe hombre o mujer. Claro, es importante aclarar lo que dijo la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de que no es lo mismo acusar a un compañero, alguien que está en una posición de jerarquía horizontal, claro, sí, a la máxima autoridad de la empresa, al gerente, al director, porque ¿quién lo va a investigar a él si él está arriba? Claro. Entonces ahí dijo la Suceso, tratándose de personas de altos cargos, los directivos, hay que hacerlo ante la Dirección del Trabajo, para que tenga una mayor imparcialidad. ¿Y si un par? Y si un par puede ser esa opción o la misma empresa. Porque lo que obliga la ley Karin a la empresa es a realizar investigaciones y sanciones internas. Pero el trabajador siempre tiene la opción de la Dirección del Trabajo. Ahora, el problema con la Dirección del Trabajo es que está un poco sobrecargada. Se están tomando más de 2 meses por lo general para resolver, en circunstancias que la ley dijo 30 días. Pero eso es por un tema de recursos, porque pasa mucho en Chile que la ley impone una cosa y los recursos dicen otra. Ahora, acá es importante también la provisión de atención psicológica para las víctimas. Claro, cuando tú haces la denuncia, el empleador está obligado a tomar una medida dentro de 3 días, idealmente de forma inmediata. Por ejemplo, separación de funciones. Me está acosando mi compañero, ya, entonces el empleador tiene que adoptar una medida de resguardo inmediata, por ejemplo, los cambia de lugar de trabajo o los cambia de horario. Y darle atención psicológica temprana también a la persona durante este proceso que tiene que terminar en 30 días. ¿Cómo se aplica esto de los elementos de prueba que aportan las partes afectadas? Porque, por ejemplo, el acosador sexual no siempre es evidente delante de los demás. Generalmente aprovecha momentos que están a solas. ¿Y cómo se prueba que en una reunión a solas hubo alguna insinuación o grosería? Súper complicado, eso es muy difícil lo que pregunta, porque efectivamente, claro, muchas veces no hay testigos, pero eso no quiere decir que no se pueda probar. Lo que pasa es que va a haber un tercero imparcial que tiene que ver la versión del acusado y del acusador, y por ahí podrían encajar ciertas piezas, podrían encajar ciertos relatos. Lo cierto es que esta ley igual impone un desafío muy grande porque le da un rol de juez al empleador, una cuestión para la cual no está capacitado. El juez por excelencia es el juez laboral. Él sí tiene la formación para poder distinguir mejor esta situación. Pero lo cierto es que yo puedo empezar la acusación y la investigación en la empresa y si no quedo satisfecho puedo poner una demanda laboral y lo puede ver finalmente el juez. ¿Qué cosas te hacen ruido a ti, Cristian Becker, respecto a lo que ha sido la implementación durante este mes? Poco tiempo, es cierto, para hacer un análisis objetivo, pero en relación a este péndulo que se está dando y si hay confusión, a propósito también del temor, sobre todo de los compañeros hombres en el trabajo. Sí, he visto que hay harta preocupación en el mundo de los hombres porque piensan que es una ley que está como cargada en contra de ellos. Lo cierto es que no es así, porque la ley Karin es una ley transversal. Los hombres también pueden ser objeto de acoso sexual. Lo cierto es que hay que cambiar un poco la cultura porque cuando un hombre denuncia esto, él se presta para el chiste y para la burla. Sí. Y ahí es también donde el país necesita un cambio cultural porque estas cuestiones suceden. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una jefa y ella me acosa? Es complicado porque si yo le hago un desaire o no le sigo el juego, pongo en riesgo mi fuente laboral. Entonces, ¿cómo yo podría acreditar? Pero lo mismo que hemos vivido históricamente, milenariamente, las mujeres. Exactamente. Sí, el acto es lo mismo. Claro, el acto es el mismo. La humillación pero es la misma. Sanción social es distinta. Claro, y es como más difícil creerlo quizás. Y por ahí tiene una dificultad. Pero yo creo que no hay que tener ese temor porque la ley no hace distinción entre hombre y mujer, protege a ambas partes. De acuerdo a las estadísticas frías, ¿en qué lugares se están encontrando mayores problemas? Porque en esta conversación tácitamente yo diría, estamos hablando del sector privado. ¿Qué pasa con el sector público? Se dice además, pues está viendo la prensa, que en los municipios hay mucho menos cultura de respeto que incluso en las oficinas públicas del Estado central. Claro, no, la ley protege el sector público también, entonces establece la obligación de hacer estos protocolos, identificar los riesgos. Me recordó un caso de una funcionaria municipal que grabó al alcalde que la acosaba constantemente. Afortunadamente ella tiene ese medio de prueba, pero ese medio de prueba igual es polémico, porque yo para probar algo tengo que hacerlo respetando la privacidad. Entonces muchas veces me consultan,
¿puedo utilizar una grabación que hice sin el consentimiento de los que están ahí? Artículo 161. Claro. Puede si es que es una parte de la situación. Si fuera un observador externo, no podría. Lo que pasa es que hay un concepto que se llama la prueba ilegal. Y Ya. la prueba ilegal es la que se obtiene sin el consentimiento de las otras partes, es decir, violando su privacidad. Pero igual se ofrece en juicio y tiene mucho éxito porque, aunque no es una prueba permitida, el juez la alcanzó a escuchar y ya le formó una convicción. Entonces, en ese sentido es que se utiliza. Bueno, los propios jueces la están usando como elemento de prueba. Por ejemplo, cuando hay delitos en curso. Claro. Se aplica un criterio más flexible, distinto cuando era afán de causar daño. Y también es distinto si un tercero observa y graba, sin consentimiento los dos, pero si el afectado graba, él es parte, por lo tanto, aparentemente se está considerando como parte del derecho. Lo digo porque probablemente muchas personas van a buscar esa prueba para poder probar, porque si no, ¿cómo prueba que lo están acosando? Pero insisto, el caso Macaya, donde no es una víctima directa al suceso mismo de acoso o abuso sexual y graba, y son permitidas esas pruebas, sin duda, si no, ¿cómo? Claro, el problema de esa prueba es que la otra parte no estaba enterada que estaba siendo grabada y tú tienes un derecho que está en un rango muy alto, que es la Constitución, que es el derecho a la privacidad. Entonces ahí lo que hay es una colisión de derechos, porque por un lado yo quiero mi derecho a probar y por otro lado yo quiero mi derecho a una privacidad. Aquí estamos hablando de delitos con menores de edad. Claro, pero por estrategia los abogados igual la ponen en el juicio, porque al escucharlo el juez decimos este concepto que se llama contaminación de la conciencia. El juez ya se enteró del hecho. Entonces, aunque no puede utilizar ese elemento de prueba para fundamentar su sentencia, se armó convicción y va a buscar otros elementos de prueba y va a decir la misma decisión, solo que no va a poder fundarse en aquella grabación. Pero acláreme bien este punto, abogado, por favor. Cuando se graba una situación que de hecho lo grabado es un delito, ¿marca diferencia? ¿Cómo? No entiendo muy bien. La prensa, por ejemplo, la prensa usa mucho las cámaras cuando, por ejemplo, quieres desbaratar una banda de narcotraficantes. ¿Tú sabes de eso? Sí, pues yo fui director de prensa, tenía que tomar el tema por el aplauso de las cámaras. Y fue una discusión larga esa de expertos. Por ejemplo, ¿cómo detecto aquello si no tengo otro medio, pero hay un delito en curso grave? Secuestro a un niño, asalto. Yo puedo usar las cámaras, aunque sea en recinto privado, el delito. Y si no, para capuchino, pero ya no existe. Sí, claro, ya sin no duda, existe, porque... Capitán Llave. Claro, es bueno ese punto porque efectivamente cuando hay un delito en curso hay una flexibilidad total con el tema de la prueba, porque eso se llama flagrancia. Incluso un ciudadano puede tener a otra persona que está cometiendo un delito. Lo importante es que lo haga dentro de las 24 horas de la iniciación del delito. Entonces ahí, claro, hay una flexibilización mucho más grande. Aparte de desvincular, ¿qué otras medidas serias o castigos se dan en esta situación? Por ejemplo, con situaciones no tan graves como el acoso o el abuso, sino el menoscabo, o que te marginen de reuniones, que no te tomen en cuenta estando en un cargo que sí deberían considerarte. ¿Cuáles son más o menos las medidas que se están viendo para sancionar? Claro, hay que ver la perspectiva. Si yo soy el trabajador y a mí me están menoscabando en ese contexto. Una jefatura, por ejemplo, directa. Claro, yo puedo poner una demanda de autodespido, es decir, yo termino el contrato laboral, pero no lo termino por renuncia, lo termino porque mi empleador no cumple las normas. Y tiene derecho a indemnización. Y tengo derecho a todas las indemnizaciones como si me hubieran despedido. Entonces los años de servicio... no contrata, perdón. Claro, pero también estando a contrata, yo igual podría sostener que es una relación laboral que tiene todos los elementos de tal, independiente que no me paguen las cotizaciones o me hagan emitir boleta de honorario, porque es el juez laboral el que va a decir, ¿sabes qué? Esta era una relación laboral, por lo tanto tiene estos 8 o 9 años emitiendo boleta, son años de servicio, acá hay un mes de aviso que hay que pagar y entonces me tienen que pagar todas las indemnizaciones legales. Y esa sería la respuesta a tu pregunta de qué indemnización podría ser bastante grande, porque no solamente los años de servicio y el mes de aviso, también podría haber una vulneración a los derechos fundamentales, y eso se llama tutela laboral, y ahí yo tengo hasta 11 indemnizaciones adicionales a todas las señaladas. Autodespido, interesante. Así es.
Igual preguntaba por la pena para el jefe, pero está súper bueno la indemnización y el caso que nos especificas en torno a la ley Karen, que ya cumplió un mes. Y muchas gracias, Cristian Becker, abogado por la Universidad de Concepción, experto en materia laboral y bueno, parte también de Becker Abogados, director justamente de Becker Abogados. Muchas gracias. Queda reclutado al equipo de Línea 1, abogado, porque explica muy claro. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, que te vaya muy bien. 8:33, Alejandro Guillé. Y yo me voy también. Sí.